Se nos llama ovejas porque las ovejas deben depender completamente de su pastor. Deben depender completamente de Cristo. Porque las ovejas son vulnerables. Esa palabra vulnerable significa que puede ser herido, dañado o perjudicado. Las ovejas son animales que requieren protección constante debido a la vulnerabilidad de los depredadores, porque son indefensas. Son inteligentes, pero muchas veces no se pueden defender. Y es la razón por qué el Señor nos compara a las ovejas. En Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían ¿qué? No tenían pastor. Note, cuando no hay un pastor, entonces ellas están expuestas a los peligros. En Mateo 26:31, mire lo que dice la Biblia. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí de noche, porque escrito está, heriré ¿a quién? Al pastor, que es Jesús. ¿Y qué va a pasar con las ovejas? Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Si no hay pastor, ¿qué pasa con las ovejas? Se dispersan. Hace años, cuando estaba en el colegio bíblico, apareció un reporte en el periódico y unos muchachos allá en las calles de Lancaster, donde había unas carreteras largas, sin luz, no había nada de luz a través de las calles, se ponía muy oscuro la noche. Y cuando me tocaba manejar de noche, yo apagaba las luces a ver cómo se veía oscuro, completamente oscuro. Y unos muchachos decidieron hacer unas carreras de noche, apagar las luces y a ver quién gana. El reporte dice que atravesaron una manada de ovejas que no se veían en la noche, que habían salido de un portón y estaban cruzando por encima de la calle. Y así pasaron los muchachos atravesando a estas ovejas, destrozándolas completamente. Pero, ¿sabe qué decía el reportaje? Decía ahí, ¿dónde estaban los pastores? ¿Dónde estaba el pastor? Ahora, ¿qué sucedió? En este caso, el pastor humano siempre falla, el pastor humano siempre está limitado, pero el pastor, Jesucristo, Él siempre está ahí. El problema es que la oveja se aparta del pastor. El pastor está para proteger y el creyente es una oveja vulnerable que si no está cerca de su pastor va a estar expuesta a los peligros. Pero enseguida las ovejas necesitan un líder. En Salmo 23:1 que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Recuerden, no lo estoy hablando de un ser humano, estoy hablando de ¿quién? Jesucristo, Dios es nuestro pastor. Vaya a Hebreos 13:20. Las ovejas tienden a seguir a su líder y a mantenerse juntas como rebaño. Hebreos 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, note cómo le llama, el gran ¿qué? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Él es el gran pastor. Y dice, entonces, ¿dónde queda usted, pastor? Gracias por preguntar. Ven a Pedro 5:4. El título dado a un ser humano, un hombre como pastor es bíblico. Es una orden a apacentar las ovejas, dice la Biblia. Es una orden que le da de cuidar del rebaño de Dios. Pero yo no soy el gran pastor. Existe el príncipe de los pastores. Yo como pastor siempre fallo y voy a fallar. Y no siempre voy a estar ahí. Quizás no seré siempre su pastor. Quizás hoy soy su pastor, mañana no seré. Hay quienes ya no están bajo este rebaño. Yo ya no soy su pastor. Pero gracias a Dios, Jesucristo sigue siendo su pastor. O sea, la protección no está de un hombre. La protección está de Dios. Él es el buen pastor. Primera de Pedro, ¿dónde les ves? 5:4. Dice, y cuando aparezca, ¿cómo se llama ahí? El príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Existe el príncipe de los pastores. Todos necesitamos a ese gran pastor en la vida. Esta característica ilustra cómo los creyentes siguen a Cristo y debemos permanecer en comunidad con otros creyentes también. En Juan 15:4, acompáñenme allá por favor. ¿Qué tan importante es permanecer con Cristo? Permanecer significa quedarse donde uno está y el cristiano ha sido puesto en Cristo, en su posición, debe andar en la vida práctica con Jesús. En Juan 15:4 dice, permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es importante es entonces que usted siga a su pastor, pero también debe someterse a su pastor. Lo más cerca que las ovejas están del pastor, lo más seguras que estarán. El trabajo del pastor es protegerlas, proveer para ellas y conducirlas. Lleva la manada de un lado a otro y la oveja debe seguir donde va el pastor. Me refiero a Jesús. ¿Dónde Jesús va? ¿Qué debe hacer la oveja? Seguir. Y el mejor pastor, Jesús, Él no falla. Por eso aprenda a someterse a Jesucristo. Se somete uno por su palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Qué importante es que usted escuche la voz de Dios. En Salmo 5:7 dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. En Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué importante es seguir el camino donde está el pastor. Donde va el pastor. Su pastor, Jesús. Pero quiero decirle que el Señor ha puesto a un pastor en una iglesia también. En Hebreos 13:7. Porque dice entonces, una vez más, dicen algunos, entonces, ¿para qué necesito a un pastor humano? Buena pregunta. El pastor principalmente está para ser ejemplo de la grey, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no todos nacemos sabiendo cómo caminar con Dios, cómo orar, cuáles son los principios. Quizás usted viene de un hogar donde no se hablaba de Dios, no era cristiano. Entonces usted necesita que alguien le ayude y Dios ha colocado entonces a un ser humano, a un hombre, sí, falible, que comete errores, pero que le debe conducir con la Biblia para que usted aprenda a seguir al buen pastor. O sea, usted no debe seguir siempre el pastor y ciegamente, jamás debe seguir a un hombre ciegamente. Usted debe aprender a seguir a hombres que dan buen ejemplo, que aman a Dios, que le hablan conforme a las sanas palabras de Cristo, que predican la Biblia tal como lo dice, pero con el fin de que usted aprenda a seguir a Jesús. Dice ahí en Hebreos 13:7, acordaos de quién dice ahí, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Note qué importante es aquellos que nos hablan, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de qué? Su conducta e imitad su fe. Entonces el Señor nos da a un pastor humano para enseñarle a usted a seguir al pastor de los pastores. Cuando usted va creciendo, usted necesita un ejemplo a seguir. Nuestros hijos necesitan seguir nuestro ejemplo, pero van creciendo y aprenden ellos a ser hombres maduros también. Pablo lo dijo así en 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Quiero que usted vea, por favor. ¿Qué dijo Hebreos? ¿Imitad qué? Su fe. ¿Usted debe ser imitador de quién entonces? No. Su pastor. Pero escuche solamente y todo y cuanto su pastor sea imitador de Cristo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, Pablo dice, así como yo, Cristo. Pero últimamente, vaya a Efesios 5:1, quiero que comprenda bien ese asunto de seguir al pastor. ¿Cómo puedo seguir al pastor? Bueno, aprenda a seguir primeramente su palabra, aprenda a seguir a aquel que ha puesto como pastor para que usted pueda imitar su fe, crecer en la gracia, en conocimiento. Y de pronto, dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de ¿quién? De Dios como hijos amados. Hermano Josué, él me imita a mí, él es nuevo. Él acaba de venir a la iglesia, tiene su esposa y pues no sabe ni cómo dirigirle la palabra como un hombre espiritual, dice groserías, siempre se andan quejando que no hay suficiente, la economía está mal. Entonces viene y aquí está un pastor que le ama, empieza a instruirle con la Biblia, le predica, le reprende, le regaña, le instruye, le ama, llora con él, tú llora conmigo, llora con él. Si no, bro. Y él empieza a imitar su fe, empieza a decirle yo estaba como tú, yo también era igual, yo aprendí a crecer, a confiar en Dios y empieza a madurar. Y él me tiene que seguir a mí. Sígueme. Pero cuando él crece, él ya no me necesita. Él sigue al buen pastor. ¿Sí me estoy explicando? Y ahora, en vez de todavía ser ovejitas que ocupen a un ejemplo, deberían ayudar a pastorear a los demás.
Una iglesia, como vemos a veces en la Biblia, tenía más que un líder, más que un predicador, más que varios maestros. La iglesia no es de un solo hombre, la iglesia es de una iglesia. Yo necesito aún ser pastoreado. Yo como pastor busco aún ejemplos a seguir, busco consejo, busco a mayores, a pastores mayores. Gracias a Dios tengo a mi pastor, que a la vez es mi padre, lo consulto a él. Entonces todos nosotros siempre necesitamos a un pastor. Y el pastor, que es príncipe de los pastores, es Jesucristo. Pues gracias, hermano. Quiero decirle con todo eso que aprendamos entonces a depender de nuestro pastor Jesucristo.